Mi madre murió protegiendo a la emperatriz viuda de una flecha, ayudando a nuestra caída casa del marqués de Paengnan a recuperar su estatus noble. Pero cuando yo, criado en casa de mi abuelo en Liñán, regresé a la mansión para recibir mi recompensa, descubrí que mi bondad había sido explotada y que la riqueza de mi familia había sido robada. Incluso en el banquete donde la emperatriz viuda reconoció los méritos y entregó recompensas, me vi obligado a quedarme en casa. Mi abuela reclamó con valentía mis recompensas para mi prima. Una mansión no puede albergar dos honores. El puesto de dama del condado le corresponde a tu hermana. Al ver sus rostros triunfantes, sonreí. Si no caben dos, ¿por qué no matar a uno? No. Todos los lobos desagradecidos merecen morir. 1. Después de 10 años con mi abuelo en Liñán, regresé a la capital, ya en edad de casarme. Mi abuelo podía darme ropa y comida de calidad, pero, después de todo, no podía interferir en mi matrimonio. Seguía siendo hija de la casa del marqués Paengnan. Sin embargo, nunca imaginé que, como hija única del marqués Paengnan, no tendría donde estar en mi propia casa. Sabiendo que hoy regresaría, nadie me recibió en la puerta. Solo al entrar en mi patio me enteré de que mi prima, Lin Banyue, vivía allí. El viento cortante soplaba por el patio. Lo único que reconocí fue el manzano silvestre encorvado por el peso de la nieve, el columpio que mi madre había colgado, las vides que plantó y los crisantemos de otoño que compré con una fortuna. Todo había desaparecido, reemplazado por las peonías, preferidas por la tía segunda Jianrou, y el dulce de invierno preferido por Lin Banyue. Jianrou llevaba la horquilla de 5 perlas de fénix que había estado enterrada en el cofre de la dote de mi madre. Se mecía hacia mí con cada paso, estrechando mi mano con tanta calidez que me dolían los ojos. Xiuten, ¿qué haces en el patio de tu hermana? Tu patio está al oeste. Mi tía segunda lo mandó limpiar hace mucho. Como estaba cerca del patio de tu abuela, te extrañaba muchísimo e insistió en que te quedaras cerca. La segunda tía no quería que te metieras en problemas con el anciano. Es por tu propio bien. ¿Reclamar la casa de otro y hablar con tanta rectitud? Recordé al tirano anterior que me había arrebatado una tienda. Igualmente arrogante e igual de agresivo, quien había golpeado a mi mayordomo hasta dejarlo ensangrentado y luego se jactó de que me sometería obedientemente a él. Me reí de él con unos pocos movimientos rápidos. Gasté una fortuna para comprar su vida. Al final, su cadáver hinchado flotó en el río durante 3 meses antes de ser rescatado, irreconocible. Su tienda había desaparecido, se puso precio a su cabeza, y terminó enterrado en una fosa poco profunda cavada con 2 paladas de tierra. Yo tampoco perdí. Las 3 tiendas que recuperaron el dinero que gasté en su vida en un año. Así son los negocios. El abaco hace un ruido fuerte. Cada centavo contabilizado. Venganza tomada sin pérdida. Lástima que la segunda tía no lo entendiera. Con su mano aún sujetando la mía, la retiré en silencio y sin decir palabra. Te has esforzado mucho administrando la casa principal estos años, tía segunda. Esa sola frase paralizó el rostro de Jianrou, borrándole la imagen de amante que intentaba mostrar delante de mí. 2. Ignoré su incomodidad y continué. La segunda tía debe estar abrumada con asuntos triviales. Tan ocupada que olvidó que el patio del escondite es mío. No importa. Al fin y al cabo, como hermana mayor, debería dárselo a mi hermana menor. Sabía que no me robarías el patio. Lin Banyue, vestida con un fino brocado, salió corriendo de la casa, aferrándose a mi brazo y actuando con coquetería. Te lo dije, mi hermana no es una comerciante grosera que no conoce límites. Jamás volvería a la capital ni se apoderaría del patio de su hermana. Invitando al chismorreo, me miró con sus ojos de fénix y sonrió. Cualquiera que te llame grosero y codicioso solo por ser de una familia de comerciantes debe estar equivocado. ¿Verdad, hermana? ¿Intentas avergonzarme con tu reputación? ¿O provocarme recordándome que solo soy una comerciante? Solté una suave carcajada y aparté su mano con suavidad. ¿Cómo es que recuperar lo mío es robar? El patio ha sido mío durante 10 años. ¿Cómo es que de repente es tuyo? No importa. Si no tengo mi propio patio, me quedaré en el palacio con la emperatriz viuda. Para una huérfana como yo jamás me dejaría sin un lugar a donde ir.
Segunda tía, ¿no es cierto? Jian-Rou ya ni siquiera podía sonreír. Pero reí con deleite, tomé la mano de Lin Banyue y dije lentamente bort a bort, ¿cómo puede una hermana menor, que no es una comerciante, cometer un robo tan descarado? Las joyas, los vestidos, el patio, los sirvientes, ¿no son míos? La gente de la capital está ciega si solo me ve robar lo mío y no se da cuenta de tu comportamiento ladrón. Fingiendo admiración, agarré sus pendientes y tiré con fuerza. La sangre goteaba de sus orejas perforadas. Y ella jadeó de dolor, justo cuando estaba a punto de llorar. Grité, oh, estaba bromeando. No aguanto una broma. Hermanita, ¿por qué lloras? Ah, ya entiendo, las chicas nobles de la capital roban cosas. Luego se hacen las víctimas y culpan a los demás. Si hubiera sabido que llorar funciona tan bien, habría llorado desde Liñán hasta la capital, hasta la emperatriz viuda, diciéndole lo rápido que se olvida la gente, que ni siquiera pude conservar lo que era mío. ¿Quieres acompañarme en ese camino? Fingiendo secarle las lágrimas, apreté su rostro desvergonzado, con una sonrisa fría y dura. ¿De verdad crees que unas pocas lágrimas tuyas son más valiosas que la sangre que mi madre derramó para proteger a la emperatriz viuda? Con semejante escena vestida así, la única que quedará en ridículo serás tú. Lin Banyue se llenó de lágrimas. Quería llorar, pero no se atrevió. Al ver a la madre y a la hija apretar los dientes con rabia, le arranqué la horquilla de la cabeza a Lin Banyue. Cuando un gran mechón de cabello se desprendió con ella, y ella jadeó de dolor, me giré satisfecho. La próxima vez, no uses mis horquillas de novia. Como tu hermana mayor, soy generosa. Te doy 3 días para que las dejes como estaban. No querrás la vergüenza de tomar cosas gratis, ¿verdad? La segunda tía siempre es amable y educada. ¿Acaso no aprovecharía su posición como ama de llaves para apropiarse del patio de otra persona? La emperatriz viuda sigue allí, por un patio y algunas reliquias mías y de mi madre. Si arruinas la reputación de la casa Pingnan y arruinas tu propio futuro, la desgracia durará para siempre. Esto no es broma. Ambos temblaban, mirándome con incredulidad, pensando que llegaría tan lejos para reclamarlo todo. Mi abuela no está bien. Iré a presentar mis respetos primero. No llores. Hermanita, no dejes que nadie diga que no soportas devolverle el patio y las joyas a una comerciante. Perdí toda dignidad por nada. Solo una pared los separaba. Mi padre y mi segundo tío estaban tomando té y admirando la nieve con el tercer príncipe. Esperaban un alboroto para que mi madre y mi prima usaran la voz del príncipe para darme fama de hermana mayor grosera y autoritaria que intimidaba a su prima. Pero hablé con serenidad y sensatez todo el tiempo, dejando a la segunda tía y a Lin Banyue sin palabras. Al final fueron madre e hija quienes, tras perder el patio y su dignidad, parecieron las que me habían arrebatado el patio y las joyas. 3. La noticia sobre la altura y el patio se extendió rápidamente por Choenal. Mi abuela usó la excusa de una tarde de descanso para dejarme de pie en la espesa nieve como escarmiento. Cualquier joven normal, si hubiera sufrido semejante humillación en su primer día de regreso a la mansión, estaría avergonzada. Pero me senté tranquilamente en el pasillo, disfrutando de la nieve. La criada me regañó insistiendo en que la etiqueta exigía que esperara afuera para presentar mis respetos. Pregunté desconcertado, ¿qué clase de etiqueta? ¿La que me deja helado de pie en la nieve? La abuela es amable, quería a tu madre y quiere aún más a su nieta, que se quedó huérfana. ¿Cómo pudo soportar que su querida nieta se congelara? Tú. Aprovechando la siesta de la abuela, imponiendo reglas en el patio con la nieve amontonándose afuera, ¿intentas presumir? ¿Hacer que todos vean a la hija del marqués de Pingnan siendo atormentada en su primer día de regreso? ¿Intentas arruinar la reputación de generosidad y bondad de toda la vida de la abuela? ¿Etiquetarla de vieja bruja parcial o hacer que todos desprecien a la casa Pingnan como lobos desagradecidos que pisotean la sangre de mi madre y se vuelven contra mí? Al cuestionar a la criada de esta manera, no solo destrocé abiertamente la dignidad de la casa Pingnan, exponiendo su comportamiento desagradecido, sino que también insulté indirectamente a la vieja matriarca parcial que vivía dentro. La abuela, exasperada y jadeante, finalmente no pudo quedarse quieta y me pidió que entrara. Apenas me había sentado cuando la segunda tía y Lin Nuyen,
llorando como si su madre hubiera muerto, entraron en el patio. Una, con los ojos enrojecidos, se arrojó a los brazos de la abuela, mientras la llamaban mi corazón, una y otra vez. La otra se revolvía nerviosa a un lado, adoptando la postura de alguien indeciso. Justo cuando la abuela estaba a punto de hablar, yo hablé primero. ¿Dónde está la tía Wu, que se encargaba de los asuntos de mi madre? Se suponía que debía cuidar el patio por mí. El patio no estaba vigilado, y ahora mi hermana lleva años viviendo allí, ¿y la criada también se ha ido? Los tres se quedaron paralizados. Es solo una criada testaruda. La enviaron a la finca. ¿Qué más se puede pedir, después de despedir al tercer príncipe, padre y segundo tío Strodin? Pero mi padre, a quien no había visto en 10 años, simplemente me miró con indiferencia y se dedicó a consolar a Lin Nuyen. Nuyen, no te preocupes. Es solo un patio. Tu tío decidió que es tuyo. Tu hermana no lo sabe. No te molestes en compararte con ella. Lin Nuyen, con lágrimas aún en las mejillas, me miró con una mueca provocativa. Las órdenes de los ancianos deben obedecerse. Gracias, tío. El rostro de mi padre estaba lleno de preocupación, sus ojos rebosaban de calidez. Fingí no darme cuenta y continué. La tía Wu es de la familia Fu de mi abuelo. ¿Qué delito pudo haber cometido en la casa Lin para que la enviaran a su finca? No era sirvienta de la familia Lin. ¿Qué derecho tenían a manipularla? La segunda tía, excediéndose, se puso a llorar e intentó echarle la culpa. Suten, ¿no estás satisfecho con mi gestión de la casa? Primero, el patio de Banua. Ahora cuestionas cómo manejé a una sirvienta testaruda. ¿Dices que ni siquiera puedo lidiar con una sirvienta de la familia Fu que intentó hacerle daño a su ama? Es una joven criada por la familia Fu. Su corazón todavía les pertenece. Si no te gusta que la segunda tía administre la casa, simplemente sacaré los libros de contabilidad y las llaves. La abuela lanzó su rosario budista, que tintineó con fuerza. Lin Suten, causas problemas desde tu regreso. ¿Quieres que la casa Pingnan no tenga paz? Si tu corazón y tu mente están con la familia Fu, entonces regresa con Lin. Al verme en la mira, mi padre no mostró compasión. En cambio, sus ojos se oscurecieron mientras me regañaba. Si hubiera sabido que crecerías con un temperamento tan brusco y mercantil en Liñán, nunca habría dejado que te llevaran allí. Discúlpate con tu tía y tu hermana. Trabaja incansablemente por esta casa. Si vuelves a decir tonterías, no me culpes a mí, tu padre, por ser despiadado. Este era mi padre, nunca me quiso, siempre defendió a mi segunda tía y a Lin Banua, y parecía ansioso por echarme. Y los supuestos esfuerzos incansables de la segunda tía no eran más que planes para tomar la dote de mi madre y apoderarse de mis propiedades. ¿Acaso mi padre no lo entendía? Sin su aprobación y apoyo silenciosos, ¿se atrevería la segunda rama a desafiar a la casa principal? Me dolió. Por supuesto. Todo niño anhela el amor paternal. Pero ahora lo había comprendido y ya no lo esperaba. El segundo tío agitó su taza de té tranquilamente. Suten, pórtate bien. Voy a jugar al cricket. Deja de causar problemas. Lin Banua hizo pucheros y se quejó. ¿Por qué mi hermana le complica las cosas a mi madre en cuanto regresa? ¿No temes arruinar tu reputación? Al ver a toda la familia unida contra mí, finalmente comprendí las dificultades que había soportado mi madre. Reí suavemente, miré a mi padre directamente a los ojos fríos e inexpresivos, y alcé la voz. Quien de verdad pretende destruirte no soy yo, sino la segunda tía. 4. Justo cuando algunos estaban a punto de perder los estribos, entrecerré los ojos y grité. La tía cuya hija se casó con el segundo hijo de la familia Yao en Jiangnan, el patriarca Yao, quizá no sepa mucho. Pero este año su majestad nombró personalmente al erudito más destacado, también de apellido Yao. Papá debe saberlo, ¿verdad? Las pupilas de su padre se contrajeron como si empezara a adivinar. Sonreí levemente. Sí, son hermanos de sangre pura, de la misma sangre. Todos contuvieron la respiración. Continué. El segundo hijo de Yao le pidió con insistencia a su abuelo que tratara bien a su suegra.
Dijo que estaba agradecido por el cuidado que la casa Pingnan le había brindado durante tanto tiempo y que el próximo mes, cuando llegue a la capital, él y su hermano mayor le traerán generosos regalos en agradecimiento. No es que quiera a una tía, sino que la segunda señora de la familia Yao desea a su propia madre. La casa Pingnan no se atreve a ofender a este poderoso nuevo erudito, favorecido por el emperador. Aunque estaba en Liñán, había oído hablar de este erudito de alto nivel, severo e imparcial, con métodos contundentes, con solo 3 meses en el cargo. Había investigado y destruido a innumerables familias. Es la espada más afilada en la mano de su majestad. ¿Crees que esta espada perdonará a la casa Pingnan? Su majestad detesta a los nobles que maltratan cruelmente a sus sirvientes. ¿Podría una tía que realmente no tuviera quejas? ¿Y podría la casa Pingnan resistir un escrutinio sin defectos? Al ver a todos aturdidos, me volví fríamente hacia Jianrou, cuyo rostro estaba pálido. Segunda tía, aunque manejas la casa, solo te concentras en robarle el patio y las joyas a mi hermana. Sin embargo, no te molestaste en investigar este asunto a fondo. Casi arriesgaste la existencia misma de la casa Pingnan. ¡Qué insensatez! ¿No mereces un castigo? La abuela tembló de miedo. Después de todo, en una casa de marqués centenaria, es imposible mantener las manos limpias. Cualquier mujer en este patio, si la arrastraban al calabozo una sola vez, vería su reputación arruinada, sin futuro. Pensando en esto, ignoró las ansiosas objeciones de Jianrou y envió rápidamente a alguien a buscar a la tía o a la finca. Pocas veces me había mirado con tanto cariño. Su Ten, eres capaz. Regresaste y salvaste la casa Pingnan del desastre. Naturalmente deberías ser recompensado por la altura en el patio. Puede que tu tía se haya equivocado, pero considerando que al menos hizo un esfuerzo, lo dejaremos pasar esta vez. Su Ten, la casa Pingnan sube y baja a la par, debes calmar a la tía o por tu propio bien. Con sutiles amenazas en sus palabras, mi abuela no debía ser subestimada. Me incliné obedientemente. Gracias, abuela. Es lo que debo hacer. Al encontrarme con los ojos oscuros y resentidos de Lin Banyue y su madre, no oculté la agudeza que brillaba en los míos. No me entendían. Vengo de comerciantes y nunca soporto pérdidas. Intentaron apoderarse de mi patio y mis propiedades. Si mi abuela se atreviera a castigarla en el salón ancestral, me aseguraría de que yaciera enferma allí, sin que volviera a causar problemas. Por desgracia, aunque pusiera en peligro la casa Pingnan, mi abuela jamás dañaría a su querida hija mayor. Pero había subestimado su ambición. Habían intentado llevarse algo más que la dote de su madre. 5. La tía, que ahora estaba delgada como un esqueleto con el pelo completamente blanco. En cuanto me vio, se arrojó a mis brazos, llorando a gritos. Esta vieja sirvienta me arrebató la poca vida que me quedaba. Pero al fin, la he esperado, señorita. Resultó que como la tía intentó impedir que Jianrou se apropiara de mi patio, Jianrou la acusó de delitos inventados y la envió a la finca a realizar los trabajos más duros y agotadores, sobreviviendo a duras penas durante 8 años. Lo único que la mantenía con vida era esperar mi regreso a la capital. La señorita murió injustamente. La casa Pingnan debería haberla acompañado en su muerte. Me temblaba la mano al preguntar, ¿por qué dices eso? Tía, cuyo rostro se enfrió al explicar. La señorita tomó una flecha destinada a la emperatriz viuda. Aunque sus pulmones resultaron dañados, su vida no estuvo en peligro inmediato. Sin embargo, los medicamentos que tomó empeoraron su condición y al final, no tuvo fuerzas ni para hablar. Murió demacrada. Incluso antes de que se enfriara, descubrí que faltaban 30.000 cuentos de plata de su dote. El amo los llevó a los aposentos de la anciana y los usó en secreto para pagar deudas. Sospeché, la observé con atención y por los libros de contabilidad, supe que la casa Pingnan había dependido de su dote para cubrir gastos. De los 88 portadores de dotes, la mitad se habían vaciado. La noche antes de que la señorita fuera al palacio, fue al almacén a buscar sus joyas. Debió de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que discutió con el marqués, quien sabía que se encontraría con la señorita Fortune esa misma noche y poco más de un mes después, se había ido. Cuando la señorita se fue, el marqués no mostró pena, incluso pareció aliviado. Lo recuerdo con claridad.
Mi mano bajo la manga temblaba de rabia. Así que no solo estoy reclamando la dote y los bienes de mi madre, sino también las vidas que me deben. Créeme, tía, soy diferente a mi madre. Estos 10 años seguí a mi abuelo materno viajando por todas partes, viendo muchas tormentas. Juro que los despojaré por completo y les quitaré la sangre y la carne. Sin dudarlo, envié a la tía U fuera de la capital esa misma noche. Después de todo, el hermano menor del erudito principal ya había muerto, y la hija de la tía U solo se había casado con un comerciante de poca monta. Usar esta brecha de información para pillarlos desprevenidos es una estrategia comercial, salvar a la tía U es suficiente. Al ver el carruaje desaparecer en la noche interminable, me volví con odio. Hermana, los labios de Lin Banyue se curvaron en una sonrisa fría y venenosa, como una serpiente lanzándome la lengua. 6. ¡Qué desgracia! Hermana, te apoderaste del patio, reclamaste lo tuyo, tía, pero no puedes robarme mi brillante futuro. Crecí con el tercer príncipe, compañeros de juegos de la infancia. Naturalmente el título de dama del condado otorgado por la emperatriz viuda y el matrimonio con el tercer príncipe deberían ser míos. Mi tío abuelo dijo que el patio sería tuyo. Tomaría la mayor parte de la dote del almacén de la casa principal y me la daría como dote nupcial. Con mi madre muerta y mi padre abandonado, ¿por qué tienes que pelear conmigo? Hablando. Me ignoró, se hizo a un lado y me agarró la mano, apretando los dientes. Debiste haberte quedado con ropa de lino. No debiste haber venido a la capital a hacer el ridículo y competir conmigo. Sus uñas afiladas se clavaron en mi carne. Le solté una mueca de desprecio, le solté la mano de un tirón y ella cayó al suelo. Hermana, vine a disculparme. ¿Por qué no me perdonas? ¿Acaso esas vulgaridades son más importantes que el vínculo de sangre que nos une? Apenas había pronunciado sus palabras cuando el tercer príncipe Peiji se acercó corriendo. Me empujó ligeramente desequilibrándome y luego abrazó a Lin Banyue con fuerza. Escucha, al príncipe heredero consorte que he elegido es solo Banyue. ¿Crees que apropiándote de su patio, intimidándola a ella y a su madre, te permitirá robarle su lugar en el banquete de palacio y casarte conmigo? Ni hablar. Lin Banyue se aferró a su manga, llorando. No es culpa de mi hermana. Perdí el equilibrio. El matrimonio y el futuro siempre fueron suyos. Los renuncié voluntariamente. Peiji estaba desconsolada, 10 años lejos de la capital, y regresaba solo para sembrar el caos. Una persona así, si la emperatriz viuda se enterara, sería considerada indigna, lo perdería todo comparada contigo, gentil y obediente. No es rival. Se giró para reprenderme. No seas un sapo que intenta comer carne de cisne. Con una mujer tan intrigante como tú, me avergonzaría convertirte en mi concubina. Se marchó furioso con Lin Banyue en brazos. Al ver la expresión de suficiencia de Lin Banyue, negué con la cabeza. Solo a ella le podía gustar semejante tontería. Sacudiendo la medicina en polvo de mi ropa, me pregunté cómo reaccionarían esta noche las manos del tercer príncipe que me había empujado. Mi buena hermana debe pensar que su plan es astuto. Sonreí levemente. El tercer príncipe no tiene ojos. La próxima vez mejor me aseguraré de que se quede ciego. En el banquete de la noche. Sin embargo, la abuela usó el favor del tercer príncipe como excusa para regañarme. 7. El tercer príncipe y Banyue son la pareja perfecta, una verdadera bendición para la casa Pingnan. Solo su abuelo falleció prematuramente, dejando viuda y huérfano. Así que la vida ha sido difícil. Banyue debe ascender de estatus para convertirse en la consorte oficial del príncipe. Se rumorea en la corte que la emperatriz viuda pretende otorgar a la casa Pingnan el título de dama del condado en este banquete para sancionar el matrimonio. Para el futuro de la casa, Banyue asumirá el cargo. Los logros de mi madre en la vida se habían convertido en un trampolín para Lin Banyue y su madre. Su afán por cortejar a la muerte era ridículo. Mi abuela, al ver que no respondía, esbozó una sonrisa y me advirtió. Una casa no puede tener dos títulos. No pelees con tu hermana. Esta noche para el banquete quédate en casa y copia los sutras. El abad dice que tengo mala salud. Copia más para mí y deja que mi buena nieta Tanger lo haga. No debo desobedecer las órdenes de la abuela.
De lo contrario, es una falta de filialidad. Sonreí. La emperatriz viuda recompensa la acción que salvó la vida de mi madre. Como hijo único de mi madre, ¿acaso ni siquiera tengo derecho a asistir? Imbécil, gritó mi padre. Lo persigues con terquedad. ¿Vas a mostrar tu lado mercader, feo y calculador delante de todos? La casa Pingnan tiene su orgullo y no suplicará el favor de tu madre repetidamente ante la emperatriz viuda. ¿Crees que esta recompensa es tuya? Es porque el tercer príncipe favorece a tu hermana, a petición de la virtuosa consorte. Hoy te portaste mal ante el príncipe y pusiste las manos sobre Banjue. Careces de educación y decoro. Así que, tu vestido de satén lunar será entregado a Banjue como compensación. Se giró hacia Lin Banjue con el rostro lleno de cariño. Banjue, refinada y elegante con este fluido vestido de satén lunar, será el centro de todas las miradas esta noche. Jianrou y mi padre intercambiaron una mirada, una llena de profunda emoción, la otra tímida y vacilante. Nadie recordaba a mi difunta madre ni el vestido de satén lunar que había preparado con tanto esmero para mi ceremonia de mayoría de edad. El hombre que mi madre había amado a primera vista, al final, no era digno. Recordé las palabras de la tía Wu. El amo y la familia Jian crecieron juntos. Si la casa Pingnan no hubiera caído confiando en la señora Douri, él nunca se habría casado con ella. Tras haber usado a la señora Money para sobrevivir, la abandonó de inmediato. La regañaba constantemente y rara vez la visitaba, postrada en cama por la enfermedad. Antes incluso de que su cuerpo se calmara, se apoderó descaradamente de su dote y sus bienes para la segunda casa. El segundo amo buscaba placeres y la anciana hizo la vista gorda. Su comportamiento descarado y coqueto era descontrolado. Al ver la fría mirada de mi padre sobre mí, suspiré conteniendo mi ira. El vestido de satén lunar le costó a mi madre una fortuna y 6 meses de esfuerzo, preparándolo para mi mayoría de edad. Padre, ¿de verdad pretendes pisotear su trabajo y dárselo a Lin Banjue? Padre montó en cólera. Todo en la casa Pingnan es de la casa Pingnan. Egoísta e intolerante, sabías que tenías 2 hijas. ¿Por qué solo hacer un vestido de satén lunar? Esto solo genera conflicto. Todos los asuntos de la casa Pingnan están bajo mi control. Esta noche voy al patio de Banjue, viendo a través de su frialdad y egoísmo. Suspiré. Mi padre ha hablado. Dáselo a mi hermana. Que disfrute de ser el centro de atención. Un foco de atención sobre el escándalo y la desgracia. Todas las miradas estaban puestas en su humillación. Todos los demás estaban emocionados y satisfechos. Vertí un frasco entero de medicina sobre el vestido de satén pálido antes de enviarlo al patio de Lin Banjue. Una casa no puede tener 2 títulos. Entonces uno debe morir. No. Esas mujeres intrigantes e ingratas que se entrometieron con la dote de mi madre merecen la muerte. Empieza aquí. 8. A la mañana siguiente Jianrou irrumpió en mi patio con los ojos inyectados en sangre, como un demonio furioso, y preguntó: maldita sea. ¿Qué le hiciste a Banjue? Dejé mi tazón de sopa, fingiendo inocencia. ¿Qué le pasa a la segunda hermana? Sus dedos temblaban de rabia. Banjue está cubierta de llagas, con la piel agrietada y en carne viva. No le queda ni una sola zona intacta. Ella nunca ha estado así. Seguro que es culpa tuya. Maldito. Fingí estar impactado, tapándome la boca con un horror exagerado. ¿Cómo pudo pasarle esto a la segunda hermana? Justo cuando estaba a punto de entrar al palacio, su cuerpo estaba destrozado. ¡Ay! Una vida miserable, sin duda. El futuro cuidadosamente planeado por toda su familia, al alcance de su mano, pero completamente inútil. ¿Debía entregárselo al destino? ¡Qué vergüenza! Un golpe repentino de mi padre hizo que la sangre me corriera del labio. Gritó furioso. Un niño maldito. ¿Quién te enseñó a mentir con tanta desfachatez y a tramar con tanta maldad? Hoy en la corte pregunté deliberadamente por el segundo maestro del erudito Yao, solo para ser insultado y burlado. Totalmente humillado. Solo supe por otros que su segundo hermano se había ahogado hacía mucho tiempo. Tus mentiras arruinan la casa Pingnan. Aunque te mate a golpes, no bastará para calmar mi ira.
Dime, ¿le hiciste esto a Banjue? Antes de que pudiera responder, un sirviente gritó, malas noticias. Maestro. Anoche el tercer príncipe visitó la casa Pingnan y después, no pudo resistirse a rascarse toda la noche. Ahora está cubierto de heridas. La virtuosa consorte está furiosa y exige una explicación a la casa Pingnan. Padre entrecerró los ojos y me miró temblorosamente. Otra vez. ¿Eres tú? Reprimiendo una sonrisa fría en la comisura de mis labios, me burlé. ¿Cómo podría ser yo? Claro. La segunda hermana carece de riqueza y estatus. Su cuerpo se desmorona en un momento tan crucial y arrastra al tercer príncipe a problemas con la virtuosa consorte. Mañana su maldita reputación se extenderá por toda la capital. Si uno no está destinado a poseerla, no puede apropiarse de lo ajeno. Una vida miserable es incontenible. Solo invita a la calamidad. ¿Entrar en la familia real? Con este nombre maldito, el matrimonio será imposible. Jian-Rou se debilitó y su padre la abrazó. No tengas miedo. Rour, estoy aquí. A Banjue no le pasará nada. No tengas miedo. Entonces, mirándome como un enemigo que mató a su padre, trae a este niño malvado aquí. 30 golpes de vara. Luego la encerrarían en el salón ancestral para que reflexionara sobre sus crímenes. Pero esta vez, no me resistí. En cambio, lloré a gritos. Padre. Cuarta segunda hermana de la segunda casa. ¿Castigarías a tu hija sin escuchar la verdad? ¿Cuánto de la dote de mi madre ha malgastado tu segunda esposa? ¿Cuánto de la herencia que mi madre me dejó se ha apropiado mi segunda hermana? Incluso la recompensa de la emperatriz viuda, acepté dársela. ¿Por qué me tratas así? Ya que mi madre ya no está, ¿acaso no merezco vivir? Conmovido por las lágrimas de Jian-Rou, la ira de mi padre aumentó. Esta ingrata debe ser castigada severamente. Golpeada hasta que no pueda hablar. A instancias de Jian-Rou, un sirviente blandió una vara gruesa, apuntando a mi espalda baja, listo para romperla y hacerme desear estar muerto. Entonces una orden aguda cortó el aire. ¡Alto! Una sonrisa se dibujó en mis labios. El momento era perfecto. La tía personal de la emperatriz viuda se adelantó, reprimiendo su ira. La emperatriz viuda ordena que la mayor de la familia Pingnan, Lin Xiaodong, sea recibida en palacio. Padre respiró hondo. ¿Te equivocas, tía? Es la segunda señorita Lin Banjue, a quien el tercer príncipe ha favorecido y será recibida en palacio. La sonrisa de la tía era pura descaro. Tengo ojos que no están ciegos. Puedo ver claramente quién es la hija del salvador de la emperatriz viuda. En cuanto a la segunda señorita, si el tercer príncipe la favorece, que le conceda el título de dama del condado. Sin importarle la sorpresa de mi padre ni la palidez de Jian-Rou, me ayudó con delicadeza a ponerme de pie, bañada en lágrimas. Buena niña. Nadie en la casa Pingnan te defiende, pero la emperatriz viuda sí. Sollocé en agradecimiento cubriendo la fría sonrisa que se dibujaba en la comisura de mis labios con mi pañuelo. Aún así, levanté una ceja con arrogancia a mi padre. ¿Qué mal podría tener una hija, salvo asegurarse de que se pague la deuda de sangre, dejándolo sufrir? Ayer, al llegar a la capital, la emperatriz viuda ya había enviado a alguien a recibirme a la puerta de la ciudad. Fingí agotamiento por el viaje para retrasar mi recepción hasta hoy, el momento perfecto para presenciar de primera mano la ira de mi padre. El sufrimiento de este hombre, oírlo nunca es tan real como verlo. En un instante mi supuesto padre lo comprendió todo. Cada paso que daba, cada provocación que hacía, estaba meticulosamente calculado. Su ira, su intento de castigarme presenciado por la propia emperatriz viuda, cada movimiento formaba parte de mi plan. A partir de ese momento me aferré a la protección de la emperatriz viuda, liberándome por completo de su control, eclipsando para siempre a su amada Guanyu en su corazón. 9. No me lo esperaba. Después de tomar el té con la emperatriz viuda, ni siquiera había mencionado la difícil situación de la casa Pingnan. Impaciente, mi padre corrió hacia el tercer príncipe y fue directo a la virtuosa consorte. Los tres irrumpieron en el palacio de la emperatriz viuda, deseosos de acusarme primero, de denunciarme por intentar dañar a mi primo y al príncipe.
El asunto causó sensación. Pronto incluso el emperador y la emperatriz llegaron. Al ver que no tenía escapatoria, el tercer príncipe esbozó una sonrisa burlona y sin preocuparse por sus manos ensangrentadas y maltratadas, imploró a su padre: una mujer tan venenosa, que conspiraba contra el príncipe y su primo, merecía morir. La emperatriz viuda colocó con cuidado su teca sobre el satán. ¿Qué tienes que decir? Me levanté un poco la falda y me arrodillé en el suelo. Tu sirviente ha sido agraviado. Ante todas las miradas. Desprotegido. Lo revelé todo. Como el tercer príncipe rescató heroicamente a Guan Yue anoche. Humillándome en público. Como la casa Pingnan me obligó a entrar en el salón ancestral y me quitó el vestido de segunda hermana. Todo al descubierto. La hija del Salvador de la emperatriz viuda, al llegar a la capital, fue tratada tan mal en su primer día que sus ojos brillaron con una luz gélida. Incluso el emperador y la emperatriz quedaron atónitos ante la desvergüenza de la casa Pingnan. Incapaces de hablar. La virtuosa consorte, consciente de que el tercer príncipe estaba equivocado, me miró fríamente. ¿Qué tiene que ver esto con conspirar contra el príncipe y tu prima? Incliné la cabeza y la miré. Como todos sabían que me oprimían y humillaban abiertamente, naturalmente asumieron que cualquier daño que sufrieran provenía de mi venganza. Entonces, ¿puedo preguntar si el tercer príncipe realmente fue envenenado? El tercer príncipe, furioso, gritó tal como Guan Yue dijo: eres astuto y cruel hasta el extremo. No fue veneno. El daño que sufrí fue real. ¿No está envenenado? Entonces, ¿por qué? Soy alérgico a los lirios silvestres. Como todo el mundo en la capital sabe. No me digas que no lo sabías. Negué con la cabeza con inocencia. Regresé a la capital ayer. ¿Cómo podría saber las preferencias del tercer príncipe? No siento nada por ti. ¿Has estado investigando mis gustos y disgustos desde lejos? Se puso rojo de ira antes de poder estallar. Continué: si era alergia a los lirios silvestres, eso lo explica todo. Ayer, el vestido que llevaba estaba bordado con lirios grandes. En cuanto al lino, los ricos suelen usar flores perfumadas en su ropa. Este vestido de lirio sin duda estaba perfumado con extracto de lirio. El tercer príncipe sonrió con sorna. ¿Entonces admites que me envenenaste? Fruncí el ceño, aunque lo dije yo. ¿Cómo iba a saber que Su Alteza era alérgica a los lirios? Me puse el vestido de regreso a la capital sin prever que te rebelarías, irrumpirías en el patio trasero y atacarías a una simple chica débil como yo. Mis palabras lo dejaron sin palabras. Incluso el emperador lo reprendió con frialdad. Golpear a una mujer, una conducta verdaderamente ejemplar por parte de mi hijo. En cuanto terminó de hablar, mi padre se puso rígido y se arrodilló ante su majestad. Esta chica se crió en una familia de comerciantes, ruda y rebelde, astuta e intrigante. Que su majestad no se deje engañar por ella. Solo la forma en que atacó a su hermana demuestra su maldad. Un silencio invadió el salón. La tía emperatriz, con una mirada de desdén, preguntó: justo ahora, la señorita Sutton dijo que el marqués se llevó su vestido de seda de lirios para el segundo Mississippi. ¿Es cierto? Padre se quedó paralizado. La emperatriz añadió: mentir ante su majestad es cometer traición. El vestido seguía en el patio de Lin Banyue. Aunque mi padre intentara mentir, sería imposible. Se obligó a admitir que sí, pero solo se lo presté a Banyue porque no tenía el vestido adecuado para entrar al palacio. Como Lin Sutong es la hermana mayor, debería demostrar el valor de una hermana mayor. Herir a su propia hermana por un vestido es verdaderamente malicioso. Solicito que su majestad decida a favor de Banyue. La emperatriz viuda, al ver la determinación de mi padre de hacerme daño, soltó una suave carcajada. ¿Sabes por qué el vestido de seda de lirio brilla bajo la luna? Es porque los caparazones de los insectos cantores nocturnos fueron remojados, suavizados y cosidos pieza por pieza. Mi padre no lo entendía, pero intentó defenderse. Aunque complejo y costoso, sigue siendo solo un vestido. No se compara con el cariño fraternal. Dañar a un hermano por algo externo es un pecado grave. Ruego a su majestad que la envíe al templo ancestral para que reflexione. La emperatriz se quedó sin aliento.
Si realmente fuera maliciosa, ninguna dama noble ni virtuosa sería enviada al templo. ¿De verdad castigaría el marqués a su hija con tanta severidad? Padre se irguió y dijo con firmeza, pues no quería que esta calamidad pusiera en peligro a otros. No tengo más remedio que actuar por la justicia, aunque me duela. Bofetada. La sufrida emperatriz viuda no pudo contenerse más y estrelló su teca contra el suelo. La tía explicó que las plumas de los insectos cantores nocturnos son deslumbrantes, pero altamente tóxicas. No se pueden usar de forma casual. Para usarlo con seguridad, debe cubrirse con un polvo especial y dejarse secar durante 3 días. Seguramente el marqués se saltó este paso y le pidió a la segunda señorita que lo usara directamente. Naturalmente le salieron llagas en el cuerpo. El marqués, sin investigar, acusó injustamente a su hija y quiso castigarla. Menudo padre. Mi padre temblaba, mirándome con incredulidad. Me mantuve erguido, sin el menor asomo de miedo, incluso mirándolo con evidente desprecio y burla. Era como si me burlara de él en silencio, pues había sido derrotado por una simple comerciante a la que había menospreciado durante tanto tiempo. Las pupilas de mi padre temblaron. Rugió. Lynn se calló. ¿Me has vuelto a hacer esto? Sabiendo la verdad. ¿Por qué no hablaste antes? Niña malvada. Querías destruirme. Ya basta. Ni siquiera tenía 5 años cuando salió de la capital. ¿Cómo iba a saber algo del vestido de seda color lirio? La emperatriz viuda. Furiosa. Pero tu supuesta nuera, tras años de gestión doméstica, se apoderó de la mayor parte de la dote de Mingzu y codició el vestido de seda de lirio durante años. ¿Cómo iba a ignorar que el vestido era venenoso? ¿Lo ves? La tía lo había presenciado en primera persona. Con unas cuantas indagaciones, todo quedó claro. No tuve necesidad de llorar ni protestar. La emperatriz viuda comprendió todo mi sufrimiento y se puso de mi lado. Ella favorecía a los niños serenos y obedientes. Padre simplemente no entendía. Su Majestad es perspicaz. La expresión de padre cambió drásticamente. La señora Jian es gentil y generosa. La obligué a administrar la casa Pingnan, pero afronté sus dificultades y le permití pedir prestado del almacén. No es maliciosa en absoluto. Codiciar la dote de la difunta dama Mingzu, que su majestad juzgue con razón. La emperatriz viuda, decepcionada y compadecida como mujer por mi difunta madre, se burló. No eres digna del afecto que tu hija buscaba para ti. Dado que la casa Pingnan menosprecia a la hija de la señora Mingzu, llamándola comerciante vulgar e ignorante, e incluso queriendo oprimirla, ya no obligaré al marqués a criarla. Lin Sidong, hija de Fu Mingzu, es caritativa y benévola. De regreso a la capital, atravesando una región asolada por la peste en Wizhou, gastó 100.000 monedas de plata en medicinas para salvar al pueblo. Su corazón puro y sincero es evidente ante el cielo y la tierra. Naturalmente la familia Pingnan permaneció ignorante. Su padre parecía aturdido como si le hubieran dado una bofetada. La emperatriz viuda continuó, no puedo permitir que la hija de mi salvador viva con miedo. Su Majestad, ¿qué debo hacer? Al enterarse de que había resuelto la urgente epidemia de Wizhou, el emperador me otorgó de inmediato el título de princesa de Chane, junto con la residencia, rompiendo por completo mis vínculos con la casa Pingnan. Pero eso no fue suficiente. Tras expresar mi gratitud, pregunté, ¿la dote y los bienes de mi madre, me pertenecen a mí o a la casa Pingnan? ¿Puedo llevarme la herencia de mi madre como recuerdo? La emperatriz viuda se dirigió a mí y dijo, los títulos de propiedad de la casa Pingnan se adquirieron con la vida y el trabajo de tu madre. No tienen derecho a tu dote ni a tus bienes. Lión. Por orden de la emperatriz viuda, ve a la casa Pingnan y ayuda a la princesa a mudarse. El marqués desprecia a las mercaderes. Seguramente no le importará su dinero sucio. Mi padre se desplomó en el suelo, pálido y sin palabras. Miré su desgracia con los labios fruncidos. Cuídate, padre. Después de todo, esto era solo el principio. 11. El día que nos mudamos de la casa Pingnan, gasté una enorme suma de plata, atrayendo a más de 100 curiosos. Lian sostenía el inventario de la dote de mi madre, anunciando y marcando cada artículo a medida que lo traían. Al final del día,
toda la casa Pingnan estaba vacía. Mi abuela cojeaba con su bastón, preguntándose si pretendía arruinar la casa Pingnan. Antes de que pudiera responder, la chismosa de plata gritó: «Miren, el marqués, que desprecia a los comerciantes pero depende de la plata mercante», finalmente se dirige cojeando hacia su ataúd. Increíble. Volvió a poner los ojos en blanco. Seguramente está a punto de arriesgar su vida por la princesa. Robando la dote de la madre de una niña como si fuera algo justificado. Ahora se hace la muerta y se niega a devolverla. Mira esa cara de muerte. La anciana se puso furiosa, pero la multitud se abalanzó sobre ella y la empujó. Ni siquiera sabía quién gritaba. Finalmente, entre risas, puso los ojos en blanco y se dejó llevar. La segunda ama se hizo la muerta. Jianrou yacía en su cama, negándose a levantarse, escondiendo montones de cosas bajo las sábanas. Mi personal informó apresuradamente: la segunda ama yace desnuda en la cama, cubriendo todo el tesoro de joyas. No nos atrevemos a acercarnos. La risa recorrió a la multitud. La familia Jian, de intachable reputación, siempre ha tratado el dinero como si fuera basura. Pero mira lo que hacen por la plata. La arrogante familia Jian no es tan virtuosa como pretende. Despilfarrando la riqueza obtenida de la dote de la princesa, haciendo alarde de ella con lujo mientras mantenían una reputación impecable, la familia Jian sí que sabe cómo conspirar. Castíguenlos. Que aprendan. Hipócritas. Cuando el honor de la familia y el futuro de su padre y su hermano estaban en juego, la enferma Jianrou se alzó. Las joyas que había acumulado fueron confiscadas al instante. El personal del palacio no mostró ningún tipo de moderación. No les importaba el rango, solo el inventario, ya fuera un tocado de dama o un brazalete. Todo fue despojado, feroz y despiadadamente. Fue prácticamente un asalto a una casa. Jianrou intentó detenerlos, pero los sirvientes pusieron los ojos en blanco. Estamos cumpliendo órdenes. Señora, puede apelar a la emperatriz viuda. Desplomada en el banco, Jianrou no pudo levantarse. Al darse la vuelta, se había llevado todas las prendas valiosas de la habitación. Se derrumbó por completo y se desmayó. La criada corrió a servir agua, solo para descubrir que incluso el juego de té había sido confiscado. El segundo tío seguía borracho o absorto en el placer, ajeno al alboroto. El marqués, por supuesto, consoló a Jianrou en nombre de su querido hermano menor. Cuando heroicamente intentó protegerla del saqueo, la tía rió y preguntó: «Marqués, ¿debe su majestad venir en persona a saquear su casa antes de que esté satisfecho?» El heroísmo del marqués flaqueó. Se hizo a un lado apresuradamente, perdiendo incluso la corona de jade que llevaba en la cabeza ante la incesante exigencia de la tía. Tras la gran mudanza, la casa Pingnan quedó sin nada de valor. Incluso las valiosas flores y plantas del patio fueron arrancadas. Sin embargo, en el inventario de la dote de mi madre aún faltaban objetos por valor de casi 30.000 tale. La tía le llevó la lista al marqués. Pagar las deudas es lo correcto. La princesa es justa y equitativa. Te damos 3 meses para compensar al valor actual. Sin intereses, los curiosos estiraron el cuello para mirar. Apuesto a que se negará obstinadamente, fingiendo que le importan los sentimientos paterno-filiales en lugar de firmar. Alguien respondió de inmediato. Garantizado. Lin Wenzhao se había pasado la vida obsesionado con salvar las apariencias. Naturalmente, no lo perdería ahora. Con la sombría intención de arreglar las cosas más tarde, selló el sello a regañadientes. Incluso se consoló. No importa. El médico imperial dijo que el cuerpo de Ban Yue se recuperará en 3 meses en la Villa de las Aguas Termales, una vez que se case con el tercer príncipe, quien se atrevería a ridiculizar a la casa Pingnan. La dote y las propiedades de mi madre fueron restituidas por completo, tal como yo deseaba. Pero no era tan ingenuo como para creer que la deuda de la vida había terminado. ¿Casarse con el tercer príncipe? 12. Al día siguiente, Jianrou abandonó la ciudad discretamente con Lin Banyue para llevarla a la Villa de las Aguas Termales a recuperarse. Desafortunadamente, la casa Pingnan ya no era lo que había sido. Sus enormes deficiencias eran insalvables, así que no había forma de mantener las apariencias ni la dignidad. El pequeño carruaje solo transportaba a Jianrou y a su madre,
junto con los cocheros y 2 criadas, polvorientos y mugrientos al salir de la ciudad. Dejé que mi plan dorado brillara en mi mente y dije con una sonrisa, 5000 cuentos si quieres vivir. Ese día, al pasar por un camino de montaña, los cocheros azotaron al caballo repetidamente. El caballo se desbocó embistiendo hacia el acantilado, y los cocheros saltaron. El corcel desbocado arrastró el carruaje directamente hacia el acantilado. Con un tremendo estruendo, tanto el caballo como el carruaje quedaron completamente destruidos. Suspiré, desenvainé mi espada larga con fría indiferencia y me acerqué paso a paso a las 4 personas apenas con vida. Los 2 que habían exhibido su poder para intimidarme, y la anciana niñera que había envenenado mi comida a escondidas. Los corté uno por uno, degollándolos limpiamente. La sangre salpicó a Lin Banyue y a su madre. Aterrorizados, suplicaron desesperadamente, «Cállense, no nos maten. Es culpa nuestra». Pero era la anciana. Usó la dote de nuestra madre para traer gente a la casa y los mandó matar discretamente. No fue culpa nuestra. Comíamos y vestíamos lo que tu padre nos daba. Él consintió en darnos todo lo de la herencia de tu madre. Nos equivocamos. Estamos muy arrepentidos. Nunca más conspiraremos contra ti. Por favor, perdónanos la vida. Esbocé una leve sonrisa y asentí. Sus expresiones se relajaron, y entonces tomé una piedra del tamaño de una sandía y la aplasté con fuerza contra sus espaldas. Les había prometido una oportunidad de vivir, pero no les había prometido que sería fácil. Los crujidos de los huesos al romperse se oían tras gritos como de cerdos en el matadero. Se desmayaron. Quería que sintieran lo que era estar en cama con una madre con una enfermedad terminal, viviendo cada día como una muerte lenta, como mi propia madre. Limpié la sangre de mi espada en sus rostros y me marché satisfecho. Ese mismo día, el tercer príncipe corrió a la mansión de la princesa para vengar a Lin Banyue. Volvió con las manos vacías y furioso irrumpió en el palacio para presentar una queja, y chocó directamente conmigo. ¿Cómo te atreves a entrar en el palacio? ¿A plena luz del día? ¿A cometer semejante violencia? Pediré al emperador que te despoje de tu título de princesa y te haga ejecutar a tajos. Un atisbo de compasión brilló en mis ojos. Levantó la mano para estrangularme, pero en lugar de sufrir daño, recibió una fuerte bofetada de su majestad. El virtuoso consorte se apresuró a acercarse, pero solo para implorar clemencia, sin atreverse a pronunciar una sola palabra contra mí. El tercer príncipe estaba decepcionado. ¿Qué poción te dio? ¿Para que la protegieras con tanta fiereza? Banyue y su madre pasaron sus últimos días postradas en cama. ¿Qué boda o futuro les espera? ¿Mancharían a Lin Sidong con sus propios cuerpos? A las 2 niñeras que mató personalmente, también les aplastó la columna vertebral con piedras. Es tan despiadada. De verdad quiero matarla. Este orgulloso príncipe, humillado repetidamente por una simple mercader, ya estaba rojo de ira. Ahora, la mujer que más amaba también fue arruinada por mi mano, alimentando su odio hasta el punto de rechinar los dientes. Regañado por el emperador, burlado por la emperatriz, incluso desafiado por mi mirada fría e impasible. Finalmente no pudo contenerse. Desenvainó su espada en la sala de audiencias, con la intención de matarme de un solo golpe. Yo, una simple chica débil, caí al suelo con los ojos cerrados por el terror, esperando la hoja. Pero nunca cayó. No se podía tomar a la ligera a los guardias que estaban junto al emperador. El tercer príncipe, con la espada apretada contra el cuello, seguía gritando furioso. La virtuosa consorte temblaba. «Estás confundido». La princesa pasó todo el día en palacio con su majestad, hablando de la epidemia y de la ayuda a los refugiados. ¿Cómo pudo irse a matar a esa madre e hija? El tercer príncipe se negó a ceder, aún empeñado en matarme. El emperador finalmente perdió la paciencia con su hijo mimado. Lo declaró príncipe de Nin y lo desterró a una tierra árida, partiendo ese mismo día. El virtuoso consorte se desmayó en el acto, y el tercer príncipe sufrió una doble pérdida. La emperatriz me consoló, deslizándome un brazalete en la muñeca para calmarme. Intercambiamos una mirada silenciosa. Al eliminar al tercer príncipe, había ganado otra capa de protección dentro del palacio. La emperatriz viuda había desplegado un gran poder a mi favor,
y el favor salvador de mi madre jamás volvería a ser malversado. Con el brazalete de la emperatriz en mi muñeca, ahora contaba con una nueva protección. Al salir del palacio, el príncipe de Nin me fulminó con la mirada con intenciones asesinas. Me quité ligeramente la nieve del hombro, advirtiéndole con indiferencia: el suroeste está lleno de nieblas venenosas. Protege tus ojos. Pensó que me estaba burlando y haciendo alarde de mi poder. Se marchó furioso. Un año después, efectivamente, llegaron noticias del príncipe de la finca de Nin. Había sido alcanzado por las nieblas venenosas y había perdido ambos ojos. Ciego e insensato. Se lo merecía. Al volver a mi residencia, abrí la puerta y me encontré con otra versión de mí mismo tomándote tranquilamente en mi habitación. Curvó los labios arrancando la máscara humana de 5000 colas, revelando el rostro familiar de Don Sue. En esta vida, nunca volverán a levantarse. Giré el brazalete en mi muñeca, con una sonrisa fría tirando de mis labios. Los verdaderos culpables, el marqués y la vieja señora, siguen sueltos. Es hora de mandarlos al infierno. 2. 13. Mi segundo tío, Lin Bengxuan, vivió toda su vida en la confusión. Perdido en la indulgencia. Ahora, con su esposa e hija arruinadas y la casa Pingnan endeudada, tan apretada que ni siquiera podían permitirse apostar en peleas de cricket, finalmente se dio cuenta de lo dura que podía ser la vida. Al menos tenía la mente lo suficientemente clara como para no culparme. Solo culpaba al marqués por ir demasiado lejos, obligando a Lin Suetong a un conflicto y arruinando la cómoda vida que una vez tuvieron. Sin otra opción, incluso empeñó el anillo de jade con el que había sobrevivido milagrosamente, con la esperanza de contratar a un médico real para su esposa e hija. Pero al salir de la casa de empeños, la gente lo señalaba y se reía de él a sus espaldas. No entendía por qué. No fue hasta que regresó a casa que escuchó a los sirvientes cotillear. ¿Por qué el marqués se preocupa tanto por las recompensas y la dote de la segunda señorita, mientras ignora a su propia hija? Porque la segunda señorita es de su propia sangre. Cuando nació la segunda señorita, el segundo amo no estaba en casa y no vio el comportamiento del marqués. Estaba nervioso. Pero incluso tratándose de una hija, se conmovió con lágrimas en los ojos, agradeciendo a la segunda señora. Tratándose de una hija del segundo maestro, ni siquiera le dio las gracias. Ahora está claro. Era su propia hija. En aquel entonces, la segunda señora se enfurruñó y fue al templo. Pero el marqués la trajo de vuelta él mismo. Afirmó que solo había pasado por allí. Pero al cabo de un mes, la buena noticia del embarazo llegó a la casa. Mira quién custodia el patio de la segunda señora ahora. Es el marqués, no el segundo maestre. Eso demuestra que la segunda señora es la verdadera favorita del marqués. Lin Bengxuan se puso rígido y regresó apresuradamente al patio, instando a los sirvientes a guardar silencio. Con paso pesado, se dirigió a la habitación de Jian Rou. Allí vio a su respetado hermano mayor abrazando a su esposa, hablándole en voz baja, jurando vengarla y prometiendo que la deuda de sangre de Lin Sutong sería pagada por completo. ¿Qué clase de vínculo podría llevar a un hermano mayor a ser tan cruel con su propia hija? La respuesta era obvia. Incapaz de soportarlo, Lin Bengxuan atacó y le dio un puñetazo al marqués en la cara. Obedecí todo lo que dijiste, te respeté y accedí a tus peticiones. ¿Y aún así has estado profanando a mi esposa? No eres humano. Estaba completamente destrozado, ignorando las protestas del marqués, golpeando una y otra vez con lágrimas corriendo. No paraba. Afuera de la ciudad afirmaste que estaba rezando en el templo, probablemente escondida con ella fuera de la ciudad. ¿No fue allí donde se embarazó? Ese niño debe ser tuyo. Qué vil eres, apuñalándome en el pecho. No eres digno de ser mi hermano. El refinado marqués no era rival para Lin Bengxuan, y pronto lo echaron del patio a golpes, con la nariz y la cara magulladas. Desgraciado, me has hecho daño. Te mataré. Latigazos fríos azotaron a Jian Rou provocándole gritos, mientras el marqués, atrapado afuera, no podía hacer nada. Su mirada se desvió recordando al abad del templo, quien podía atestiguar que Rou realmente había estado rezando y recitando escrituras. Era inocente a pesar de no ser una simple transeúnte.
Con eso en mente el marqués salió apresuradamente de la ciudad para pedirle al abad que testificara en la capital. Pero mi flecha ya le apuntaba por la espalda. 14. Al rodear la montaña, una flecha le clavó un ojo, dejándolo ciego. El dolor lo sumió en el pánico, arrastrando al marqués directamente al caudaloso río. 3 días después, el magistrado de Jingzhou anunció la muerte de Lin Wenzhao en la casa de Pingnan. El caballo resbaló arrastrándose junto con el marqués al río, sin dejar rastro del cuerpo ni de los huesos. La ciudad bullía de rumores. El marqués había sido engañado por su propio hermano, golpeado con furia y, en su dolor, cayó accidentalmente al río. Aunque algunos lo lamentaron, muchos dijeron que fue el castigo merecido. Cuando la noticia llegó a la anciana, no soportó otro golpe. Tosió una bocanada de sangre y se desmayó. Al despertar, una bofetada impactó de lleno en la cara de Lin Wenzhao. Furioso, Lin Wenzhao gritó: «Él es tu hijo y yo no. Si me odias por haber llevado a tu hijo a la muerte, deberías odiarte a ti mismo por criar a un hijo que le puso los cuernos a su hermano. Si yo fuera tú, me ahorcaría para expiar a mis antepasados, antes que ser objeto de burla y desprecio por parte del mundo». Con el odio ardiendo en el pecho, Lin Wenzhao se adentró en la oscuridad de la noche, abandonando la casa Pingnan para siempre. No tenían ni idea de que Lin Wenzhao había sido rescatado y enviado a Linyán. El amor de su abuelo solo encontraba alivio al imaginar a Lin Wenzhao siendo torturado sin cesar. Un mes después, Don Sue me contó que un lisiado había escapado de la finca de su abuelo, ciego, con la lengua cortada y las extremidades rotas. Sin embargo, el hombre seguía decidido, avanzando lentamente hacia la capital. El ciego no sabía que estaba atrapado como un perro en un patio enorme, destinado a pasar su vida dando vueltas como un burro. Por supuesto, tenía que compartir tan buenas noticias con la anciana. Apenas se aferraba a la vida, con la esperanza de ver regresar a sus 2 hijos. Me acerqué y le susurré una historia al oído. Una joven comerciante, armada con su abaco dorado, entraba en la capital, vengando meticulosamente a su madre. Al enterarse de que Linyán tenía un cerdo humano enjaulado y del que sus sirvientes se burlaban, mi abuela, conspiradora, no pudo evitar temblar de rabia y alzó la mano para golpearme. «Desdichada. No debería haberte dejado salir de la capital. Debería haberte exterminado a ti y a esa miserable madre tuya». La agarré del cuello. El veneno de mi madre fue preparado por orden suya, cocinado bajo la supervisión de Jian Rou y alimentado por Lin Benjiao. Ninguno de ustedes escapará de mi venganza. Apreté mi agarre con cada forcejeo hasta que puso los ojos en blanco, defecando y orinándose. Justo cuando estaba a punto de morir, la solté. Mientras jadeaba, le envolví el cuello con seda blanca. La anciana, digna toda su vida, fue arrastrada por la habitación como un perro muerto hasta que ya no pudo resistir, hasta que se desplomó gradualmente, hasta que finalmente exhaló su último aliento. Finalmente coloqué su cuerpo tembloroso sobre la viga, dejando que la fría crueldad hablara a través de mi acto. Si no hubiera actuado ahora, habría perdido la oportunidad de vengarme. Serás testigo del destino de tu hijo mayor con tus propios ojos. Antes de que su cuerpo se enfriara, vencí a la casa Pingnan para cobrar las 3000 colas que me debían. Nieve sobre escarcha, así de simple. Lin Wenzhao odiaba a Lin Benjiao, odiaba a Jian Rou y a su madre. Sin embargo, para devolverme el dinero, vendió a la lisiada Lin Banyue por 1000 colas a un señor mercader que disfrutaba atormentando a los discapacitados. A sus ojos, ella no era su hija amada, sino una vida de vergüenza y engaños. Bajo semejante tormento, Lin Banyue enloqueció en cuestión de días, recluida en el cobertizo de leña, esperando en silencio la muerte. Jian Rou, también rechazada por su familia materna, no pudo salvar a su hija, negándose a vivir humillada. Una noche oscura, prendió fuego, llevándose consigo a toda la casa Pingnan en un arrebato de venganza. Jian Rou siempre se había enorgullecido de su superioridad, despreciaba a mi madre comerciante, pero envidiaba su riqueza. La había menospreciado, calumniado e incriminado incontables veces, y por eso merecía morir sin sepultura. El día de mi mayoría de edad, me puse el vestido de satén lunar que mi madre me había preparado y me quedé un buen rato junto a su tumba. El viento era suave y delicado, como su tierna y reticente caricia. Cuando supo que no podía protegerme, perseveró contra el desdén de todos para enviarme a Linyán,
con lágrimas fluyendo, acariciándome una y otra vez, suaves y persistentes como el viento mismo.